Y ahora sí vamos a entrar de lleno a esta entrevista que nos concedió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y candidata a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde, puntera en las encuestas, en estas preferencias electorales, pues le da una ventaja de alrededor de 18 o 20 puntos en algunas encuestas, un poco más, incluso se habla en algunas tendencias de hasta 30 puntos de diferencia. Aquí lo importante es que entendiendo lo que pasó con el presidente López Obrador en 2006, justamente lo que narró hoy de cómo le envió esa carta a Felipe Calderón para que se contaran los votos y que le dijo, eso es un asunto de las autoridades electorales, y las autoridades electorales le negaron esa revisión al pueblo de México, que se sabía que había sido un fraude. Legitimaron el fraude tanto el Instituto Federal Electoral, hoy INE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que depende justamente del Poder Judicial Federal, capturados por estos intereses. En realidad, pues lo que hicieron fue legitimar un fraude de dimensiones muy grandes en contra del pueblo de México. Y si tenemos en cuenta ese contexto, pues ahora lo que se requiere es exactamente lo que pasó en 2018, tener una votación tan copiosa, tan masiva, que sea imposible para esas autoridades capturadas por estos poderes fácticos que se cometa un atropello contra la democracia y un atropello contra el pueblo de México. Le consultamos a la doctora Claudia Sheinbaum pues sobre 9 temas muy importantes y también sobre la llegada de una mujer a la presidencia de la República, que prácticamente está todo ya muy pues planchado para que eso ocurra, salvo que por supuesto hay que salir a votar. Entrevistamos a la doctora Sheinbaum en su trayecto de Jalapa a Puebla el pasado sábado, justamente el 25 de mayo, después de que diera pues este cierre de campaña con la ingeniera Rocío Nale en Jalapa, Veracruz. Cerraron esta campaña ante una multitud y me sorprendieron varias cosas. Primero, pues justamente por estarla esperando en su recorrido hacia la camioneta, cómo la gente se abalanza, o sea, las vallas pues de alguna manera impedían un poco este acercamiento hacia la doctora, pero sí me parecía que en momentos pues le tomaban de la mano y no la soltaban, y ella seguía caminando y parecía que pues hasta le iban a fracturar su brazo. Supongo que esto pasa en cada meeting, de hecho me dijeron, ella ya está acostumbrada a que este tumulto, este remolino de personas, pues se le acerque. Algunos le piden ayuda, otros le entregan documentos, otros le informan de proyectos que tenían, que no se concretaron en el actual gobierno, o que nunca tuvieron oportunidad de hablar con algunas personas dentro del gobierno. Otros simplemente otras personas le solicitan fotografías, las famosas selfies. Otras ya pues de plano la vitorean como la futura presidenta. Y toda esta escena se repite un poco más intensa cuando ella ya aborda la camioneta. Yo ya estaba pues dentro de la camioneta cuando ella pues sube, y entonces empieza a avanzar la camioneta, supera las vallas, y ahí sí la gente se pega totalmente a la camioneta, a las dos ventanillas, para tratar de hablar con la doctora, para poder saludarla, para pedirle pues una foto. Y sí son momentos desde mi punto de vista de mucha tensión. Para mí sí me generaron muchísima tensión, porque yo nunca había estado pues en una situación así, donde pues la gente se agolpa tanto que entre ellos mismos se atropellan.
Había 4 personas del equipo de la doctora en la propia camioneta diciéndoles pues que tuvieran cuidado con las llantas, que no les fueran a atropellar los pies, que no se fueran a caer, que entre ellos no se estuvieran golpeando. Por fortuna no pasó nada, pero siempre está pues justamente esta tensión de que algo malo le puede pasar a alguien. Finalmente la camioneta pues supera este momento y ya iniciamos esta entrevista. La doctora, por supuesto, utiliza estos trayectos, además de dialogar con la prensa, para hablar con su equipo. En ocasiones se sube a alguna persona de su propio equipo para que ella les dé instrucciones, también con los líderes del propio movimiento, con los líderes de los partidos o incluso con algunos otros candidatos o candidatas a los que quiere, con los que quiere intercambiar ideas o conversar de algún tema en específico. En esta ocasión nos tocó a nosotros recorrer un breve espacio y en ese breve espacio pues hacerle esta entrevista que les presentamos hoy. Justamente le preguntamos a la doctora Claudia Sheinbaum qué iba a pasar con el tema de la anticorrupción, tema que le solemos llamar como combate a la corrupción. A ella pues no le gusta que se le llame de esta forma. Nos explicó por qué. Justamente porque dice que eso pareciera que nunca va a tener un fin. Y dentro de este tema de la anticorrupción le preguntamos qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, con los órganos de seguridad nacional, civiles, militares, que en ocasiones, sobre todo en los gobiernos del PRI y del PAN, utilizaban pues esta figura de la seguridad nacional para no transparentar los gastos, las contrataciones multimillonarias y pues eso, entendiendo que el propio director de la revista Contralínea, Miguel Vadillo, reveló en su momento las contrataciones multimillonarias que hizo en su momento Miguel Ángel Osorio Chong cuando estaba al frente de la Secretaría de Gobernación por temas de seguridad nacional, y ahí se metía cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la seguridad nacional, como incluso la jardinería o la compra de alimentos o cosas así que no tenían nada que ver con la seguridad nacional, y lo único que propiciaba pues era justamente la corrupción. La doctora Sheinbaum pues se compromete a que este tema de la seguridad nacional no será motivo para evitar la transparencia, que todo gasto de presupuesto público va a ser transparente. Vamos a escuchar esta primera respuesta que nos dio la doctora Sheinbaum. Hay que transparentarse. Cualquier ejercicio público, el presupuesto que es el pueblo de México, tiene que transparentarse. Es la mejor manera, y además también ahora tú ves lo que costó el aeropuerto Felipe Ángeles, o lo que han costado las obras que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional. Difícilmente encuentras corrupción ahí porque son costos mucho más económicos que de haberse hecho de otra manera. Pero de todas maneras tiene que haber transparencia en el ejercicio público. Siempre me va a tocar ser comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que han ayudado mucho los militares, la Sedena, la Marina, en distintas áreas, y hay que mantenerlos, pero siempre pues, buscar la transparencia en el ejercicio de los recursos. Yo creo que a mí me tocó, pues siempre en los temas de seguridad estar con mucha vinculación, pero particularmente me tocó estar muy cerca de ellos en la pandemia, y ahí se ve el tamaño de las instituciones que representan la Sedena y la Marina, su compromiso con México, su compromiso con el pueblo, y yo creo que eso es algo que vamos a seguir engrandeciendo, y por supuesto en el apoyo de lo que se requiera, y al mismo tiempo pues en su relación con las demás instituciones nacionales.
A diferencia del proyecto de nación que propone Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum dice que se seguirá pues utilizando a las Fuerzas Armadas para estas otras labores que están dentro de su propio marco legal, dentro de sus propias actividades, como es pues ayudar al desarrollo nacional. Lo que ha dicho su contraparte, Xóchitl Gálvez, pues es justamente que las Fuerzas Armadas se van a los cuarteles en todo sentido, supuestamente apelando a que existe una militarización terrible en nuestro país y que entonces sea la iniciativa privada la que vuelva a hacer estas obras públicas importantes. Recordar que el AIFA, el aeropuerto de Tulum y todas estas obras pues estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas. El propio Tren Maya en algunos de sus tramos estuvo a cargo de la milicia, porque en el caso del Tren Maya específicamente pues Grupo México se echó para atrás, simplemente no quería entregar la obra en los tiempos en los que se les había pedido, y el presidente López Obrador pues decidió que se les rescindiera el contrato. Y la doctora Sheinbaum pues señala esto, que tienen esta visión las Fuerzas Armadas de proteger al pueblo y también de contribuir al desarrollo. Pues parte de lo que nos dijo es justamente que habrá transparencia en el dinero público, incluso en aquellos temas de seguridad nacional. En torno a la lucha anticorrupción, pues justo lo que les decía, ella dice que no le gusta referirse a esto como si fuera un combate, porque nunca se va a acabar, sino más bien pensar en que se está erradicando la corrupción, e indica que pues sí, su gobierno se compromete a ello. Vamos a escucharle. Primero, claro que vamos a continuar. No me gusta la palabra combatiendo, porque en realidad eso significa como que nunca se acaba. Erradicando la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Primero, por razones éticas, y segundo, porque es la mejor forma de tener recursos disponibles para destinarlos a proyectos estratégicos o al beneficio del pueblo de México, a los grandes derechos, educación, acceso a la salud, vivienda. Entonces vamos a seguir con el principio de que no puede haber gobierno rico, pueblo pobre, y no nos corresponde, la verdad, el juzgar a nadie. Para eso hay instancias. En todo caso presentas carpetas y encuentras algo, pero a quien le corresponde presentar carpetas de investigación a los jueces, pues es a la fiscalía y en todo caso, si son administrativos, pues a la función pública o a la Auditoría Superior de la Federación. Pero no, nuestro interés es caminar hacia adelante. En esto último es que le habíamos preguntado si en este combate a la corrupción se estaría pensando pues cambiar un poco la política, diferenciarla de lo que fue el gobierno del presidente López Obrador, en dado caso de que ella llegara a la presidencia, si se podría juzgar a los expresidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y también a Enrique Peña Nieto, porque finalmente se siente como algo que le ha faltado al presidente López Obrador, que llevara al banquillo de los acusados a estos expresidentes, y ella pues lo que nos indica es que no es función exactamente del Ejecutivo llevar o juzgar a nadie, sino más bien que eso es del Ministerio Público y de los jueces, magistrados e incluso del Poder Judicial. En ese sentido, pues recordar también que la doctora en esta respuesta pues nos ha dicho que sí se integrarían carpetas si se encuentra algo de quien sea, pero de ahí a que esto signifique que se vaya a juzgar a los expresidentes del neoliberalismo, pues tampoco, porque en este último tramo de la respuesta nos dice también su visión es ver hacia adelante, hacia el futuro, y no pues enfrascarse en el pasado, un poco la idea que mantuvo el presidente López Obrador, aunque también hay que recordar
que el actual primer mandatario pues sí convocó al pueblo de México a una consulta pública que tuvo muchos obstáculos desde el propio Instituto Nacional Electoral, con Lorenzo Córdoba al frente, para evitar que la gente se manifestara en ese sentido. Pero bueno, pues ahí está la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, un tema que nos parece pues muy importante. También le preguntamos qué pasa con el caso de aduanas, entendiendo que ha sido uno de los sectores con mayor dificultad para el presidente López Obrador en el caso de limpiarlo de corrupción. Ha habido pues directivos civiles, militares, marinos, y no se ha podido avanzar en ese sentido. Nosotros mismos en Contralínea le hemos planteado al primer mandatario en su conferencia matutina, pues cómo va el tema del combate a la corrupción en las aduanas. El presidente pues se había comprometido a llevar al titular de las aduanas, hasta ahora no ha sucedido. Vamos a insistirle en algún otro momento al presidente López Obrador pues que se haga una evaluación de cómo va ese combate a la corrupción, sobre todo porque a través de las aduanas pues también se filtra el tráfico ilegal de mercancías, incluyendo el propio fentanilo, el huachicol, etcétera. Entonces es un tema muy importante para el pueblo de México, y también importante porque pues al ser justamente todo el tema de exportación e importación, pues también genera pues muchísimos ingresos para nuestro país por la vía de los impuestos. De esto le consultamos a la doctora, y en un segundo momento le consultamos del caso Segalmex, cuáles son las lecciones que deja este caso de corrupción que ha ocurrido en el gobierno del presidente López Obrador, el mayor caso o el caso de corrupción de este sexenio, pues justamente tiene que ver con Segalmex. Y esto es lo que nos respondió la doctora: tecnificación en el caso de aduanas, y en el caso de Segalmex, pues estar alertas desde la función pública, no solo hacer una función de solo sancionar lo que ya ocurrió, sino más bien de prevención de los actos de corrupción. Pero vamos a escucharla a ella, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bueno, nosotros tenemos la idea de tecnificar las aduanas, invertir para su tecnificación. Eso tiene pues 3 objetivos. El primero, erradicar cualquier forma de corrupción. Segundo, agilizar el tránsito de mercancías, tanto de exportación como de importaciones, particularmente en las aduanas hacia Estados Unidos y los puertos del país. Y la tercera es que yo estoy convencida que en aduanas todavía hay una oportunidad muy grande para seguir incrementando los ingresos al presupuesto público o al erario público sin necesidad de hacer grandes reformas fiscales. Entonces vamos a entrar a la tecnificación y al ordenamiento de las aduanas. Ya lo hizo el presidente, inició el presidente, pero nosotros vamos a avanzar más. Claro. Y el caso de corrupción Segalmex, ¿qué lecciones deja para el futuro gobierno? Pues hay que estar siempre con la revisión del ejercicio del presupuesto público, y la función pública pues tiene que hacer su tarea preventiva permanentemente, no solamente la tarea de sanción posterior, sino la tarea preventiva. Y en este tema, pues entender que la corrupción llegó a tal nivel en los sexenios pasados, pues que 5 años no bastan, ni siquiera alcanzan, pues para decir ya se erradicó la corrupción totalmente. Pero sí es un cambio el hecho de que incluso desde el propio discurso se maneje este combate a la corrupción, que antes ni siquiera eso teníamos. O sea, antes lo que se decía, la corrupción somos todos, como si ya es un cáncer con el cual vamos a vivir y con el cual tenemos que lidiar permanentemente. Ahora pues se ha buscado esta limpieza. Sin embargo, pues estas áreas
no han logrado limpiarse. Aduanas es un foco rojo en ese sentido. En otro tema le preguntamos a la doctora Claudia Sheinbaum, pues cómo sería en todo caso de llegar a la presidencia de la República su relación con el Poder Judicial, entendiendo justamente que en el sexenio del presidente López Obrador una de las relaciones más tirantes pues justamente ha sido la del Poder Judicial de la Federación. Lo decíamos en la conferencia matutina del pasado jueves, cuando le preguntamos al presidente López Obrador justo sobre el papel del Poder Judicial en esta guerra, en este lawfare, como se le conoce a la guerra judicial contra los gobiernos progresistas. Eso ya está estudiado en América Latina, y exponíamos cómo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han echado abajo 74 leyes y reformas en el actual gobierno en los primeros años de 2019 a 2023, y pues eso de acuerdo con un estudio que hizo la ponencia de la ministra Lenia Batres. Y eso lo que ha significado pues justamente es que se echen abajo reformas de gran calado, como por ejemplo las reformas del llamado Plan B, que entre otras cosas buscaban que el Instituto Nacional Electoral no estuviera capturado nunca más por personajes aliados a la oligarquía, como es el caso de Lorenzo Córdoba Vianello, quien además pues ya se descaró como aliado total del bloque conservador, del propio Claudio X González Guajardo, de la propia Xóchitl Gálvez. No olvidar que él fue el único orador de la Marea Rosa el 18 de febrero, y ya ahora la Marea Rosa se quita la máscara, incluso ya se sabe que es una marca registrada por la propia Xóchitl Gálvez desde hace bastante tiempo, y pues justo por eso le consultamos a la doctora Sheinbaum que cómo sería su relación con ese Poder Judicial en caso de que no haya plan C, en caso de que tenga que lidiar pues con un ente, un aparato que siga promoviendo los intereses transnacionales en vez de los intereses del pueblo de México. Y esto es lo que nos respondió la doctora. Yo evidentemente yo estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial que planteó el presidente. Ahora, tiene necesariamente que discutirse el Poder Judicial en nuestro país. Primero, el uso político del Poder Judicial. Segundo, que realmente haya justicia para el más pobre, que haya justicia en México. Tiene que haber un compromiso del Poder Judicial con la seguridad y la paz en México. Normalmente se habla del presidente, pero lo he mencionado yo, sí es un asunto del Ejecutivo, por supuesto, pero es un asunto de las fiscalías y es un asunto del Poder Judicial, porque finalmente quien emite una orden de aprehensión, una orden de cateo, o quien da un amparo, pues es el Poder Judicial. Entonces, tiene que haber un compromiso del Poder Judicial a la seguridad y la paz en nuestro país, la coordinación necesaria, y que sea una discusión sobre el papel del Poder Judicial y la reforma que se requiere al Poder Judicial, que me parece indispensable. Y ya no politizar las decisiones. Ahora, siempre va a haber respeto al Poder Judicial. El presidente discute en las mañaneras sus decisiones, el Poder Judicial, lo dije en el debate, ha sometido a funciones que no le corresponden, particularmente del legislativo, echando para atrás las reformas importantes que se hicieron por parte del Poder Legislativo, pero siempre se acatan las decisiones. Y así va a ser, nosotros vamos a acatar siempre las decisiones del Poder Judicial, pero sí tenemos que entrar a discutir el Poder Judicial y cómo hacemos con jueces corruptos, cómo hacemos para que realmente haya una participación del Poder Judicial en la seguridad y la paz de nuestro país. Y doctora, si no se lograra el plan C, ¿cómo tendría entonces que discutirse esta? Pues tiene que abrirse la discusión sobre el Poder Judicial. Y si hay acuerdos, pues hay acuerdos, y si no, pues mantener vigente siempre
la posibilidad de estar diciendo qué es lo que está pasando, pero siempre respetando las decisiones. Importante lo que dice la doctora Sheinbaum, el Poder Judicial tiene que tener un compromiso con la paz y la tranquilidad de México, de los mexicanos. No puede seguir abriéndole la puerta, este ya es mi agregado, por supuesto, no puede seguir abriéndole la puerta a los integrantes del crimen organizado, a los delincuentes de cuello blanco. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, como incluso en el caso del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, su hermano Abraham Oseguera Cervantes, pues fue liberado recientemente, hace un mes aproximadamente, cuando se sabía que forman parte de la estructura y no cualquier personaje, sino un personaje relevante dentro de la estructura de este cártel Jalisco Nueva Generación, y le abren la puerta los del Poder Judicial, e incluso amenazan al presidente López Obrador, a su gobierno, de sancionarlos o de abrirles proceso judicial si no lo liberaban. Al final hasta multas se van a tener que pagar, de acuerdo con lo que expuso en su momento la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Entonces sí, importante destacar esto, dice la doctora Sheinbaum, se tiene que comprometer con la paz y contra la tranquilidad de México el Poder Judicial, porque finalmente es una instancia del Estado mexicano. Parte de lo que conversamos con ella el pasado sábado. También le preguntamos sobre su gabinete. Una de las decisiones más importantes pues tiene que ver con quién integra su gabinete, que sean perfiles no cercanos a los intereses de la oligarquía, a los intereses del conservadurismo, y también perfiles que pues tengan, que no tengan más bien esta proximidad a los temas de corrupción. Esto es lo que nos contestó la doctora. Pues van a ser personas probadamente honestas, con convicciones, con mucho amor al pueblo de México y al servicio público, y de mucha entrega, y conocedores del proyecto de nación que hemos estado elaborando. Entonces, va a ser un muy buen gabinete. ¿Ya tiene pensado a quiénes? No, todavía no. Bueno, sí tengo, pero hasta su momento les voy a decir. Pues no nos quiso adelantar nada la doctora Sheinbaum, sobre todo pensando pues que todavía falta la elección presidencial y que en su momento, en dado caso de que se confirmen estas tendencias electorales, pues ya irá diciendo quiénes van a integrar su futuro gabinete. Es importante que estos perfiles pues no tengan la trayectoria como en su momento. Incluso nosotros en Contralínea le preguntábamos al presidente López Obrador por qué en Segalmex, al frente de Segalmex, ponía a una persona que venía del priismo más rancio, que incluso había estado enquistado en la CONASUPO. El titular, no hay que olvidarlo, de Segalmex, Ignacio Valle, pues venía del sexenio salinista, había sido el director en su momento de la CONASUPO, y desde aquel momento también se habían encontrado actos de presunta corrupción. Cuando el presidente López Obrador elige este perfil, pues a nosotros nos prenden las alertas. Vamos a la conferencia de prensa, el presidente dice que pues las personas cambian, que a él nunca se le encontró nada. Y al final pues pasó lo que nosotros temíamos que iba a pasar, y que es este caso de corrupción tan lamentable en Segalmex. Pues por lo mismo, esta preocupación o este interés en saber cómo van a ser estos perfiles que va a elegir la doctora, para que no vayan minando desde dentro el proyecto de nación. Y no hay que olvidar también que existen otros, digamos,
otros reflejos de cómo a veces los perfiles no son los adecuados. En el caso de la investigación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya se sabe, el anterior fiscal especial pues ha sido señalado por el propio gobierno del presidente López Obrador y por la COBAG de haber estado actuando en contra del propio expediente, en contra de la propia investigación, y lo mismo pasó en el caso de quien ocupaba pues esta Comisión Nacional de Búsqueda en su momento desde dentro, minando las acciones según lo que ha denunciado la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Entonces, por eso es tan fundamental que los perfiles sean los más adecuados y pues dice la doctora Sheinbaum en esta respuesta que nos daba, que van a ser personas pues probadamente honestas. Esperemos que así sea en caso de que este sea el proyecto de nación que elija el pueblo de México el próximo 2 de junio, pues que sean personas que contribuyan a la transformación del país. En otro tema también le preguntamos sobre la relación México-Estados Unidos, sobre todo entendiendo que sí, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero se tiene que seguir defendiendo la soberanía y la independencia de nuestro país. También le consultamos sobre este tema porque históricamente los mandatarios estadounidenses pues han tenido una actitud prepotente y también una actitud muy hostil hacia México, pues considerándonos incluso su patio trasero, y eso pues ha minado de alguna manera o ha impactado en nuestra soberanía e independencia en otros momentos, porque el presidente López Obrador, si algo le ha caracterizado, es poner en su lugar tanto al expresidente Donald Trump como al propio Joseph Biden. Cuando el presidente López Obrador está inconforme con algo, lo ha dicho no solo en sus conferencias matutinas. Recordar que en aquel momento de rispidez donde Trump estaba pues amenazando o amagando con imponernos aranceles, el presidente López Obrador incluso viajó con todo su gabinete a la frontera, hizo allá un discurso, una conferencia matutina, pues para advertir que aquí estamos, ¿no? O sea, nosotros sí vamos a defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y la doctora pues también se refiere a ello en esta respuesta. Va a seguir defendiendo nuestra patria. Vamos a ver. Va a haber una buena relación, estoy convencida, la ha habido ahora y la va a seguir habiendo, o sea, que quede el presidente Trump o el presidente Biden. Ahora siempre vamos a defender a México y no vamos a aceptar una relación de subordinación, es una relación entre iguales. Y a Estados Unidos le interesa una buena relación con México, a nosotros también nos interesa una buena relación con Estados Unidos por la integración económica que tenemos, porque allá viven más de 30 millones de mexicanos y mexicanas, y porque pues, finalmente tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera. Entonces va a haber una buena relación, pero siempre defendiendo a nuestro país, a nuestro pueblo y a los mexicanos que se encuentran al otro lado de la frontera. Defendiendo la soberanía y la independencia es como se plantearía esta relación, aunque la doctora Sheinbaum pues se mantiene muy positiva en el caso de que llegue Trump o de que se reelija a Joseph Biden en las próximas elecciones estadounidenses. Ella dice que la relación va a continuar siendo muy buena como hasta ahora. Otra de las relaciones que también ha estado muy tensa, pues tiene que ver justo con los dueños de las corporaciones mediáticas y con los concesionarios. En ese sentido, pues, le preguntamos a la doctora cómo estaría planteando esta relación con los medios. Muchos de ellos, y también se lo consultamos, pues nada más están esperando a que acabe ya el gobierno del presidente López Obrador para pues regresar, ese es su pensamiento,
pensamiento, a los privilegios que tenían antes, a los apapachos, como le dice el propio Aguilar Camín, a en realidad estos actos de presunta corrupción que se cometían en el pasado. Le preguntamos justo qué pasa con el tema de la propaganda negra, la guerra sucia, y ella apela en todo momento a una relación de respeto. También le consultamos y eso le dio un poco, le sacó la sonrisa, si va a continuar la conferencia matutina de lunes a viernes, la mañanera, la famosa mañanera que inauguró el presidente López Obrador, y pues ahí usted va a juzgar la propia respuesta de la doctora Sheinbaum. Percibí, esa es mi percepción, que muy probablemente no continúe en las conferencias matutinas. Ella no es tajante en ese tema, dice estar evaluando cuál será la forma más adecuada de comunicar con la gente, con el pueblo. Quizá no sean las conferencias matutinas, quizá sea un modelo más cercano a lo que ella tenía cuando era jefa de gobierno, pero eso todavía no lo confirma. Sería una lástima que no continúen las conferencias matutinas desde mi punto de vista, pero bueno, ya veremos en todo caso de llegar a la presidencia la doctora Sheinbaum si pues su formato continuará pues respondiendo a estas dinámicas de noticias falsas, de guerra sucia, de propaganda negra, con información para desmontar pues justamente todas estas campañas de desprestigio, campañas que se insertan además en lo que se conoce teóricamente como el llamado golpe de Estado blando, que también se apoya y muy fuertemente en las corporaciones mediáticas. Eso ya está muy estudiado, ha pasado sobre todo en países latinoamericanos y por supuesto se ha ensayado también en México con el gobierno del presidente López Obrador. No les ha resultado, sobre todo porque el presidente tiene justamente este diálogo circular de las conferencias matutinas, pero mejor escuchemos lo que nos dice la doctora Sheinbaum. Vamos a mantener una comunicación permanente con la gente. Los medios de comunicación pues cumplen una función, pero finalmente son medios y tiene que haber pues, esta relación con los medios, pero al mismo que no sea de subordinación, también una relación respetuosa y al mismo tiempo la comunicación permanente y directa con la gente. No sé si es exactamente las mañaneras o otro esquema que estamos pensando, pero vamos a mantener una comunicación permanente con el programa. Sobre todo por la guerra sucia y la propaganda negra, ¿no? Pues sí, cuando hay mentiras, calumnias, pues uno tiene que estar informando permanentemente de ello y también informando de lo que hace el gobierno. Las mañaneras sí sirven para el debate, pero también sirven para informar a los que viven en Chihuahua, a los que viven en Baja California, de lo que es el Tren Maya, la importancia del Tren Maya o del interoceánico. Y también lo que se hace en Baja California, pues es importante que los del sur estén informados. Entonces, mantener un esquema informativo permanente de lo que hace el gobierno y una comunicación, el presidente le llama circular, una comunicación permanente con la gente, con el pueblo y de respeto con los medios, en la medida que siempre haya respeto también hacia la investidura presidencial. El presidente tiene respeto, el tema pues es que antes no había esta costumbre de que el presidente hablara, ¿no? Entonces, claro, cada quien tiene su estilo, su manera de gobernar, pero es importante mantener la comunicación permanente. Muchos de ellos que han entendido pues que no se va a regresar al pasado. No podemos regresar a ese pasado. Y yo espero pues que haya una buena relación de respeto. Y de todas maneras, pues siempre es importante que haya debate en México. No todos pensamos igual. Sí, por eso digo que no sé si es mañanera exactamente, pero tenemos que mantener una relación permanente de comunicación con los medios y así también en la jefatura de gobierno, una relación permanente y también pues de poder explicar en caso de alguna calumnia, alguna mentira, pues cómo son realmente las cosas.
Pues ahí está, la doctora Sheinbaum nos deja pues ese sabor de boca de la incertidumbre de no saber qué va a pasar con este modelo de comunicación que inauguró el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno y tenía sus conferencias de madrugada, y que continuó ya como presidente de la República con su tradicional conferencia mañanera. Sin embargo, la doctora sí dice que será una comunicación permanente, o sea, lo único que no sabe es, o que no ha definido todavía, o que no nos quiso decir, porque también eso es otra cosa, ¿no? Como todavía falta el proceso electoral, pues muchos de los planes y proyectos se guardan hasta que ya se tiene confirmado, pues que será el próximo gobierno el que encabezaría. Pues que sería una comunicación permanente, aunque todavía no tendría definido si serían las conferencias o otra forma de comunicarse con el pueblo. Pero ojo, porque ella sí hace un matiz al principio de esta respuesta. Dice, pues los medios sí está bien, son medios de comunicación, pero solo son eso, el contacto debe ser con el pueblo. Entonces quizá esté ya evaluando otra forma de comunicarse con el pueblo de México, que no sea necesariamente a través de ruedas de prensa o donde esté presente la prensa. Pues será interesante también conocer ese otro modelo de comunicación, y pasado su momento, en todo caso, de que llegue la doctora Sheinbaum, pues evaluar cuál modelo de comunicación es el más acertado, porque también en un inicio la conferencia matutina del presidente López Obrador a muchos nos parecía que iba a desgastar al primer mandatario, y por el contrario, o sea, sirvió para desmontar tanta campaña de mentiras. Además, le preguntamos de los 60 infiernos industriales. Usted recordará que en la revista Contralínea documentamos cómo científicos del CONACYT ya tenían ubicadas, mapeadas estas regiones de mayor contaminación industrial, donde las personas están muriendo de cánceres, de enfermedades crónicas renales, que están sufriendo las mujeres, abortos espontáneos, las mujeres jóvenes en edad reproductiva, que presentan también tumoraciones, algunas otras enfermedades terminales en estas regiones altamente contaminadas por las industrias, y que pues en este sexenio lamentablemente no se les pudo dar atención a todas. Algunas sí recibieron atención, como por ejemplo el caso de La Laguna, allá en Coahuila, pero son 60 en términos llanos las que están peor, y esas 60 requieren de una atención. Lo que nos dice la doctora, y esto es muy, muy importante, es que se va a buscar en su futura administración, en dado caso que el pueblo de México elija esta opción, como dicen las encuestas, pues ella buscaría o tendría como un proyecto limpiar los ríos, ya descontaminar los ríos, que me parece a mí una propuesta fundamental, sobre todo para estas regiones donde están muriendo las personas. Vamos a ver lo que nos contestó la doctora Sheinbaum. Digamos que estamos hablando de contaminación del aire, contaminación del agua. Vamos a destinar no solo recursos, sino trabajo de investigación y pues de que se cumplan las normas ambientales. Hay muchos ríos contaminados en México y necesitamos que esos ríos estén limpios. No podemos ser la 12ª economía del mundo y tener ríos contaminados. Entonces vamos a destinar recursos para la descontaminación de ríos, y eso requiere un trabajo permanente. Hay muchas plantas de tratamiento que tienen los municipios, por ejemplo, que no tienen los recursos suficientes para operarlas. O también fuentes de contaminación industriales que no se han atendido. Entonces sí, vamos a atender el tema ambiental, pues evidentemente es una de las prioridades, y en ello también el acceso al agua potable, que es con la sequía que hemos vivido, pues uno de los temas indispensables de atender y de plantear en una solución de largo plazo.
Pues ahí está el principal planteamiento de esto. Bueno, primero que sí se atenderían todas estas regiones que ya están ubicadas por los científicos del CONACYT, y segundo, que habría incluso pues esta posibilidad, o se exploraría la manera de limpiar los ríos, de limpiar los afluentes, que eso ya genera un gran cambio comunitario, medioambiental. No solo es que se sanee el afluente o el río, sino que al mismo tiempo se va saneando todo el ecosistema que lo rodea. Esperemos que pues esta propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum también mueva votos en el sentido de que eso es fundamental. Atender estas 60 regiones donde la gente se está muriendo, es indispensable que se apliquen las leyes medioambientales. No se hizo en todo el periodo neoliberal, se les dio manga ancha y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, pues ahí está la propuesta de la doctora. También le preguntamos sobre el déficit económico, sobre todo entendiendo que en economía más bien, pues no se puede gastar, o eso es lo que se establece, no se puede gastar más de lo que se tiene, y esta es la respuesta que nos dio la doctora Sheinbaum. Vamos a escuchar. Bueno, este año aumentó un poco el déficit por varias razones. Uno es el cierre de las obras estratégicas, que así lo planteó el presidente. Otro es el propio Acapulco, son más de 60,000 millones de pesos, pero son inversiones de una sola vez. Y también el incremento de las tasas de interés para el pago de la deuda. Entonces, en el 2025 nosotros estamos planteando una serie de acciones que tienen que ver con seguir recaudando, pero estos gastos o estas inversiones grandes que representan erogaciones ya no las vamos a tener en el 25. Y para que no pare, digamos, la economía en lo que se aceleran los nuevos proyectos, nuestra idea es potenciar la vivienda social de manera muy importante con los recursos del Infonavit. Pues otro elemento también importante a considerar, la doctora Sheinbaum dice que para que no pare la economía, por supuesto ya no se va a construir un Tren Maya, porque ya está el Tren Maya, ya no se va a construir un AIFA, porque ya existe el AIFA, ya no se va a construir un aeropuerto en Tulum o una refinería Dos Bocas, porque ya se tiene toda esa infraestructura, ya se tiene, se va a echar a andar, y lo que va a generar es recursos. Pero para que no pare la economía, para que no haya pues esta parálisis de que la industria, sobre todo la construcción, los trabajadores de la construcción, pues ya regresen a sus casas y entonces queden desempleados, ella lo que dice es que se va a impulsar la vivienda popular a través del Infonavit. Pues importante también este tema, porque lo que ha pasado con los gobiernos neoliberales justamente es que esta vivienda popular se abandonó. Eso es una realidad que estamos viviendo, que en realidad lo que floreció fueron los cárteles inmobiliarios, esta especulación y toda esta forma de generar negocios al amparo de los permisos, muchas veces irregulares, para generar esta vivienda cara, vivienda mala, sin buena calidad, que no cumple con las normas, que se caen los temblores, etcétera. Pues es parte de no tener una política pública encaminada a la vivienda social. Y lo que dice la doctora pues es que ella impulsaría, de llegar a la presidencia, justamente este tema. También le preguntamos qué va a pasar con el tema de seguridad. Ella ya lo ha manifestado en otros momentos, pero para nosotros, para Contralínea, era importante conocer pues cómo está planteando la doctora este tema de seguridad, entendiendo pues que hay factores múltiples que contribuyen a la inseguridad, pero también revisando cómo está la realidad, y la realidad es que la tendencia que iba al alza, un alza brutal en los delitos de alto impacto, sobre todo en homicidio doloso, no solo se logró pues estabilizar con el gobierno del presidente López Obrador, sino que incluso en los 2 o 3
10 años más recientes, pues ha ido declinando. Entonces le preguntamos cómo continuar esta tendencia a la baja y sobre todo cómo lograr la pacificación de nuestro país, y esto es lo que ella nos responde. Yo pienso que para tener la inseguridad son dos ejes centrales. Uno es la atención a las causas, siempre. Que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo como una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Y la otra es la cero impunidad. México tiene que seguir avanzando para disminuir la impunidad. Y para ello yo he planteado una estrategia de 4 ejes similar a la que hice en la Ciudad de México, que es atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional. Es decir, tenemos que consolidar esta institución tan importante, la Guardia Nacional. Lo tercero es inteligencia y investigación. Yo he planteado la idea, de hecho vamos a enviar una iniciativa para hacer el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública, que no se malentienda, para la seguridad pública, porque para la detención de un delincuente lo que se requiere es una buena carpeta de investigación. Evidentemente se requiere honestidad, pero se requiere una buena carpeta de investigación con pruebas que se llevarán ante un juez. Y para ello pues se requiere más inteligencia e investigación. Y el cuarto es coordinación. Por eso he dicho que voy a invitar al fiscal general a que sea parte del gabinete de seguridad. Sí tiene autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. Y por eso queremos que el fiscal general de la República esté en el gabinete de seguridad para que se atiendan las necesidades y la coordinación necesaria entre la Guardia, las policías estatales y evidentemente las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Y el Poder Judicial, también tiene que haber representación del Poder Judicial, con su autonomía y todo lo que se requiera, pero tiene que haber estrategias comunes para atender la delincuencia en cualquiera de sus formas, delincuencia común o delincuencia organizada. Y delincuencia del cuello blanco también es importante. Delincuencia del cuello blanco. Ahí en este último tema de la delincuencia de cuello blanco, pues sabemos que muchos de ellos son poderosos que creían mandar en México. ¿Cómo se actuaría en ese caso? La división entre el poder económico y el poder político va a seguir existiendo, esa no va a cambiar. Entonces, va a haber igual relación con los empresarios en México, empresarios, los grandes, medianos, pequeños, porque tenemos un proyecto de más de 22 polos de bienestar que queremos echar a andar frente a la Estrategia Nacional de Relocalización de Empresas, pero nada de negocios al amparo del poder público. Eso se acabó en el 18 o en el 19 con la entrada del presidente López Obrador, y eso va a seguir siendo así. Nada de negocios al amparo del poder público es lo que señala la doctora Claudia Sheinbaum en este último tramo, donde le preguntaba acerca de cómo enfrentar pues a la delincuencia de cuello blanco. Y dice, pues eso se acabó en 2019 cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, y eso va a continuar así. Y también al final le pregunté a la doctora sobre la petroquímica, porque ahí justo en el meeting que me tocó presenciar en Jalapa, pues estaba con la ingeniera Rocío Nale, y en el discurso de la ingeniera Rocío Nale de cierre de campaña, que ella va para el gobierno de Veracruz, pues decía que de la mano de la doctora Sheinbaum, de llegar ambas a estos gobiernos, por un caso el gobierno federal y por el otro el gobierno de Veracruz, pues se impulsaría la petroquímica. Entonces me llamó la atención esta propuesta, le consulté a la doctora qué pasaría con la petroquímica, y esto es lo que nos contestó. Entonces el presidente decidió que no cayera la producción primero, comenzar a aumentarla hasta cierto límite de 1.8 millones de barriles diarios, y destinarle a la refinación para la producción principalmente de gasolinas y diésel. Pero nuestra idea es que la petroquímica tiene un potencial enorme de desarrollo, y puede ser
también con una mayoría del Estado y también con participación privada en un esquema similar a la electricidad de 54-46. No digo exactamente esos porcentajes, pero puede haber esquemas que nos ayuden a sacar adelante a la petroquímica, teniendo como eje central evidentemente a Petróleos Mexicanos. Y pues le pregunté sobre el techo de cristal. Ese concepto no estuvo de acuerdo la doctora, de acuerdo con alguna teoría del feminismo, pues se rompe el techo de cristal cuando una mujer logra pues llegar o traspasar esas barreras invisibles que no permiten el crecimiento o el desarrollo del género en términos generales. Pero la doctora señala que en realidad no es un tema de una sola mujer llegar a la presidencia de la República, que en realidad es un tema de todas las mujeres poder ya tener como meta pues justamente ser presidentas, ¿no? En algún momento, sobre todo aquellas que están muy jovencitas, las niñas incluso, pues que no haya esa barrera. Y también le consulté sobre un mensaje para el 2 de junio. Vamos a ver esta última respuesta. A mí no me gusta la palabra techo de cristal porque parece que es un asunto de una mujer. Y no, en realidad lo que nosotros luchamos es por la igualdad sustantiva de las mujeres en todos sentidos. Entonces, no solamente va a ser el símbolo de que llega una mujer a la presidencia, que es bastante en un país que históricamente se dijo machista, sino que además nos vamos a dedicar a que se promueva la igualdad de las mujeres y también a que se erradique la violencia contra las mujeres, que van de la mano. Y también tiene que ver con los dos ejes que planteé en seguridad. Por un lado, la atención a las causas, que es lo que fomenta este machismo y esta violencia contra las mujeres, tender desde la educación, la cultura y el apoyo a las mujeres, que se sientan protegidas, que sientan que nunca están solas, y al mismo tiempo las leyes y todo lo que se requiera para garantizar la igualdad sustantiva, y por otro lado la cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres. Finalmente, doctora, un mensaje para el 2 de junio. Salgan a votar, salgan a votar, salgan a votar. Este 2 de junio hay que salir a votar. A veces me dicen en los mítines, Claudia, ya ganaste. Les digo, no, a ver, todavía falta el 2 de junio, hay que salir a votar, hay que salir con la familia, todos muy temprano en la mañana, para garantizar pues una gran victoria y una gran diferencia entre nosotros y el segundo lugar, que no tenga pues ningún lugar a dudas nuestro triunfo. Masivamente. Masivamente, a votar, a votar, a votar. Pues ahí está la entrevista que le hicimos a la doctora Claudia Sheinbaum en su trayecto de Jalapa a Puebla el pasado sábado 25 de mayo. 25 de mayo, el pasado sábado 25 de mayo, en el contexto de su cierre de campaña. Y decir pues que la doctora Sheinbaum se refiere a esta última parte de salir a votar todos desde muy temprano, algo que también sugirió hoy el propio presidente López Obrador, pues para evitar que después digan que no llegaste a tiempo, que ya no hay boletas, que ya no hay manera de emitir este valioso sufragio que tenemos todas y todos y que vale exactamente lo mismo que el del resto, pero como decía hoy el presidente López Obrador, no es lo mismo el proyecto de nación para quienes tienen dinero que para quienes no lo tienen. El proyecto de nación que se defina el próximo 2 de junio, pues podría regresar
al esquema de muerte que se vivió en los sexenios pasados, donde pues el salario mínimo no alcanzaba ni para lo más básico, donde se arrebató la posibilidad a las nuevas generaciones de tener seguridad social como una garantía de vida, donde se arrebató la posibilidad de tener pensiones dignas a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, donde pues la única opción era migrar o entrar a la delincuencia organizada para hacer un poco de capital, porque de otra manera pues no, es falso el discurso de las gelatinas, que vendiendo gelatinas llegas a ser una gran empresaria y de ahí a la presidencia de la República. Eso es absolutamente falso. Entonces es muy importante salir a votar copiosamente, como dice la doctora Sheinbaum, para que no haya ninguna duda de que el pueblo de México está eligiendo ese proyecto de nación, o por el contrario, si se está eligiendo el proyecto de nación del neoliberalismo que representa Xóchitl Gálvez o que representa el propio Jorge Álvarez Maínez, porque es prácticamente lo mismo, pues entonces que también sea copioso y que no haya lugar a dudas para el resto de la población que pues pensaba distinto, o que el proyecto de nación por el cual se estaba apostando era el del humanismo mexicano. Esa es la única forma de garantizar que tengamos una buena elección. Y yo decía al principio de este programa que no hay que dejarnos engañar por aquellos que hablan de los contrapesos. Uy, los contrapesos tan importantes. Los contrapesos en el Congreso lo que impidieron fue las reformas constitucionales de gran calado que iban a permitir profundizar la transformación desde estos 5 años del presidente López Obrador, un poco más que ya lleva, y también permitieron al Poder Judicial echar abajo los otros cambios que sí se lograban desde el Congreso. Eso es el contrapeso que ellos quieren. En realidad no es ningún contrapeso, es seguir sirviendo a los intereses de los oligarcas y a los intereses de las grandes empresas. Pues ahí está todo este asunto importante que hemos revisado esta mañana, y pues justamente revisar ese tema, y vamos ya a ver también justamente sus mensajes, porque vi que tenían algunas dudas sobre la conferencia matutina. He leído varios mensajes de ustedes donde dicen, no, la conferencia matutina va a ser el más grave error, pero vamos a entender lo que nos dijo la doctora Sheinbaum. Ella dijo que sí va a haber un sistema de información permanente con el pueblo de México, que no está segura que sea la conferencia matutina, pero sí existirá un sistema permanente de comunicación. ¿Cómo va a ser? Todavía no lo sabemos, pero lo que yo estuve percibiendo de eso es que sería un contacto más directo con el pueblo. Lo que hacía la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, que es un esquema que a mí me parece que tendría que modificarse, pero eso es lo que hacía aquí en la Ciudad de México, es que sí daba conferencias 2 o 3 veces a la semana, pero además iba a las alcaldías. Ella acudía a hablar con el pueblo en las alcaldías de forma directa, o sea, se reunía directamente con el pueblo para hablar con el pueblo, y ese es un esquema quizá más innovador. Yo lo que creo es que muy probablemente no sea tan así, porque sería muy desgastante. O sea, ahora ya no es una ciudad, ahora ya es todo un país. Son más de 2,000, 3,000 municipios que tendría que estar visitando, pero no lo sabemos. O sea, lo que sí queda claro es que sería un sistema permanente de información con el pueblo de México. Incluiría conferencias, quizá no las mañaneras como las conocemos hasta ahora, pero sí incluiría conferencias con la prensa presente,
pero le apostaría a otra forma de comunicación quizá un poco más cercana al pueblo o de otra manera. Pues recordar que hay muchas formas de que los mandatarios se comuniquen con el pueblo y vamos a ver, pues la sorpresa sería que nos dé un esquema todavía más revolucionario en ese sentido de tener contacto con el pueblo. Entonces no hay que pensar que pues ahí va a ser el fin del mundo y que entonces la oligarquía mediática va a venir a imponernos su visión de la vida, porque quizá no sea el tema. Creo que la doctora sí tenía muy claro lo que significa la propaganda negra, la guerra sucia, las campañas de difamaciones, de mentiras, de calumnias y la necesidad de inmediatamente desmontar esas campañas. Esa es la percepción que yo tuve de la respuesta que le dio a Contralínea en esta conferencia. Entonces, más bien hay que esperar a ver si primero gana las elecciones y segundo, cómo sería este contacto con la gente.